Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Dios me los bendiga rica y abundantemente a cada uno. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis y el título que nos ocupa en esta ocasión es La sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 3. ¿De qué vamos a estar hablando en esta hora? Vamos a estar hablando del propósito que tenían los 4 ángeles que fueron desatados. Amén. Vamos a estar mirando en el libro de Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 15. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 9, versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Amén. La palabra del Señor nos dice que fueron desatados aquellos 4 ángeles que estaban preparados, dice la Escritura, para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. En el versículo 14, la Escritura nos dice de que estos ángeles estaban atados junto al gran río Éufrates. Dice la Escritura, al gran río Éufrates. Hemos de recordar que no es el río Nilo, amén, no es el río Nilo, ni tampoco el Jordán, sino específicamente nos menciona el río Éufrates, del cual también se hace memoria en la Escritura de ser uno de los primeros ríos que se mencionan en la Biblia, en el libro de Génesis, cuando se nos habla acerca de la creación de Dios y del huerto que Él había hecho en aquella región de Mesopotamia, en el cual fue llamado el huerto de Edén. Ahora, hermanos, hay una situación allí en este río y bueno, la razón quizás, hermanos, por la que estaban allí es porque desde ese lugar las 3 plagas tendrían su origen allí, en el oriente, más allá hacia el este del río Éufrates. Es decir, que aquí en este texto o en este capítulo y lo que estamos estudiando de esta escena, de esta parte, nos habla de las 3 plagas, que son el fuego, el humo y el azufre. Y estas plagas salieron de ahí. Ahora, en la historia, muchas pestes han surgido de esta parte del mundo, como enfermedades. También, bueno, esto es hablando en términos humanos. También en términos religiosos o en términos espirituales, también han surgido de esa región, han salido también, hermano, han ocurrido, bueno, no pocas plagas religiosas y filosofías mentirosas que han tenido su origen en aquella parte del planeta. Por ejemplo, se puede mencionar el budismo, el hinduismo, el zoroastrismo, el maometanismo y toda suerte de cristianos. Porque, bueno, de hecho hablaba con una persona hace unos días y me decía, tú dices que hay, me dijo, porque yo le había enseñado que hay aproximadamente 422 religiones vivas actualmente. Y me dice, pero ¿por qué hay tantas? Me dice. Y luego estaba intentándome hacer ver que una religión era
que por decir algo los mormones, otros eran los testigos de Jehová, otros eran los adventistas, otros eran los católicos romanos, etcétera, etcétera, los católicos ortodoxos, etcétera, etcétera. Pero cuando estábamos hablando de eso, le explicaba yo a esta persona y le decía, no, lo que usted me está diciendo ahora mismo no son religiones. De hecho, esas son sectas o son grupos que pertenecen al cristianismo. La religión que ellos practican es el cristianismo. Entonces, no son una religión diferente, sino que es la misma religión. Lo que pasa es que el cristianismo está dividido como en sectores, está dividido como en sectas. Y cada secta, pues, tiene su propia línea de interpretación doctrinal, cada secta tiene su propia revelación, cada una tiene probablemente su propia Biblia, su propio mensaje, y de repente pues cada uno dice pues ser la verdad y tener la verdad, aunque del centro de su adoración y de su práctica religiosa hayan apartado a Cristo y no se limiten a obedecer la palabra que está escrita. Hay mucha gente que dice que es cristiana, pero no obedece a las palabras de Dios y no obedece a los mandamientos de Cristo. Es decir, pertenecen a la religión cristiana y practican la religión cristiana a su manera, cada uno por lo suyo. Esto no es nuevo, esto lo ha vivido la iglesia casi desde el principio mismo, pues el apóstol Pablo exhorta a los hermanos en Corinto y les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Porque oigo de vosotros que ustedes no andan conforme a Cristo, sino conforme a la carne, diciendo algunos de ustedes, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y dice Pablo, bueno, ¿y acaso está dividido Cristo? Porque Cristo no está dividido. ¿Acaso murió Pablo por ustedes? Les dice, no. Entonces les ruego, hermanos, dice, que habléis todos una misma cosa. Dice, y que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero eso es algo que los seres humanos, pues, es bien difícil porque cada uno pretende imponer su propia idea, su propio pensamiento, aun cuando pase por encima de los mandamientos de las Sagradas Escrituras o aunque no pase por encima, sino que simplemente los ignora y los hace a un lado, porque hay algunos que para sí mismos ellos son sus propios dioses. No importa lo que la palabra de Dios diga, ellos afirman que es la palabra revelada a ellos la que importa y no la que el Espíritu Santo reveló dejándola escrita para nosotros. Es triste. Pero de aquí ha salido toda suerte de cosas de esta región del mundo, de la región de Mesopotamia. De hecho, vamos a hablar un poquito acerca de esta zona. Hermano, también, fíjese que los antiguos imperios como los caldeos, los sumerios, los babilonios, los persas, nacieron allí en las riberas de este gran río Éufrates, en aquella región donde los hombres también hicieron algo en el pasado. De acuerdo con la Biblia, en el libro del Génesis, allá por el capítulo 11 del libro del Génesis, se nos habla acerca de la torre de Babel. La torre de la confusión. Dice allí la Escritura que los hombres hicieron eso, que los hombres estaban envanecidos y que los hombres estaban pensando en sí mismos, y levantándose en su propia gloria, dijeron, hagámonos una torre, para que si fuéramos esparcidos sobre la tierra, tengamos un lugar que nos represente, un lugar al cual volver. Y entonces el Señor descendió a aquel lugar y dijo el Señor, confundamos su lengua
y fue confundido su lenguaje y comenzaron a hablar en lenguas diferentes y se unificaron los grupos que hablaron y se podían entender en su propia lengua y se esparcieron así por sobre la faz de toda la tierra. Pero ahí comenzaron, hermano, a construir esto. De hecho, habían pensado hacer una torre que llegara hasta el cielo. Y esto de llegar hasta el cielo no es que la torre iba a alcanzar hasta llegar al trono de Dios allá, hermano, sino que está representando una entidad espiritual. Es decir, que iba a ser como una especie de centro de adoración que pudiera estar por sobre todos los demás y tener dominio, de tal manera que las personas pudiesen creerse a sí mismos dioses o creer que podían tocar el cielo y estar a la altura de Dios mismo, como el pléroma, lo que nos declara el libro de Colosenses. Entonces, aquí, hermanos, con el tiempo se han desarrollado, bueno, mucha de esa filosofía, de esa falsa religión, incluso de la adoración falsa, de las hechicerías, de la astrología y muchas otras cosas que desde ahí, hermano, se expandieron, se dispersaron también ese tipo de situaciones y no se convirtió ese lugar en un centro de adoración a Dios verdaderamente, al Señor Dios de los cielos, ¿no? De hecho, se estima que allí en ese lugar es donde comenzó el culto a lo que se conoció más tarde como la gran diosa madre o la diosa de la fertilidad. Y hay muchas representaciones a nivel de eso. La gente comenzó a adorar a todas esas cosas, a las imágenes de talla, a la piedra, al mármol, a la madera, y comenzaron, hermano, a hacerse ídolos y a adorar. En esas regiones se han dado este tipo de cosas y desde ahí se han esparcido por todo el mundo, contaminando el mundo con tales situaciones y con tales prácticas. Ahora, también desde esa región, hermanos, de toda esa región, hay fenómenos intrigantes y casi universales, hermano, que si se investigan a fondo, podremos nosotros quizás comprender más detalladamente estas cosas. Y usted dirá, hermano, ¿y por qué habla de una diosa madre si la Biblia no habla a nosotros de una diosa madre? Porque la mayoría de estas culturas o la mayoría de estas gentes exaltan a la mujer y le dan un poderío de tal suerte o de tal manera que con ello se están oponiendo al principio de Dios, oponiéndose a Dios. ¿Por qué decimos esto? Mire, hermano, la Biblia nos enseña a nosotros que en la raza humana la mujer fue la que pecó y la mujer fue la que transgredió la ley del Señor y que ella también hizo caer a su marido, es decir, a Adán, al Hijo de Dios. La Escritura nos da a nosotros la referencia en que Dios castigó a la mujer y la despojó de todo dominio, la despojó de todo poder. Sin embargo, hermanos, aquí esta gente o estas culturas, estas razas de seres humanos han estado tratando de minar eso que Dios hizo y están tratando de hacer, hermano. De hecho, se mencionan en la Biblia, en el libro de Jeremías capítulo 44, se menciona a una divinidad conocida como la reina del cielo. Se estima que era una adoración a la luna, pero también algunos teólogos y algunos estudiosos afirman de que se trata de parte de la gran trinidad egipcia, como lo son la diosa Isis en Egipto y Horus y Osiris,
pues nos está hablando ahí acerca de esto, pero esto es profundizar un poco más y no un estudio tan panorámico como el que nosotros estamos haciendo acá mismo. Nosotros debemos de ceñirnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Sin embargo, sí, la palabra de Dios nos dice allí en el libro de Jeremías 44 que la gente se quejaba de Dios y que exaltaban a la reina del cielo, diciendo que cuando adoraron a la reina del cielo, todo les iba bien. Todo les salía perfecto, las cosechas les salían buenas, los hijos les nacían bien y tenían abundancia de comida y no estaban tristes porque siempre había carnavales, porque siempre había alegría. Así que ellos le hacían tortas cocidas y hacían fiestas, le derramaban aceite, libaciones a la reina del cielo y hacían todo este tipo de cosas. Oiga bien que la Biblia dice ahí que el pueblo idolatraba de esta manera a algo que ellos llamaban la reina del cielo. Yo quiero decirle a usted, el que reina en los cielos no es una reina, es un rey. El que reina es un rey todopoderoso. Apocalipsis nos lo va a presentar más adelante como el único y soberano Dios, Rey de reyes y Señor de señores, que es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pero esto sucede, hermano, que las culturas estas le dieron un empoderamiento de esa manera a la mujer, contrario al principio que Dios vino enseñando. Incluso Pablo exhorta a Timoteo en el capítulo 2 de la primera de Timoteo, allí los versículos del 11 en adelante al 15, exhortándolo acerca de esto y haciéndole ver la causa, la razón por la que Dios hizo todas estas cosas. Y también Dios se cuidó mucho en sus ministerios de colocar cada cosa en su lugar y determinar el rol de cada uno de nosotros de acuerdo a la voluntad que Él quiso que se hiciera en su palabra. Pero hay mucha gente que traspasa las palabras de Dios y hacen cosa mala ante los ojos del Señor y pareciera que no. Ahora, más adelante la Escritura incluso nos va a hablar de algo que se conoce como la gran ramera. La gran ramera. Y allí nos va a dar una explicación también la palabra de quién es esa gran ramera y por qué se identifica así como una mujer y con esa característica. Pero por ahora no la estudiaremos, solo la estamos mencionando. También, hermano, nos parece relevante que la Escritura nos habla que los reyes del oriente vendrán para reunirse con los demás reyes engañados en la tierra cuando el sexto ángel derrame la sexta copa de la ira, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 12. Allí nos habla de esos reyes, de los reyes del oriente, 16:12. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Amén. Aquí tiene que ver el río, nuevamente el río Éufrates, y por eso yo estoy haciendo un poquito de énfasis aquí. Y no hemos llegado a esa parte, hermano, porque ahorita hemos visto los 7 sellos y estamos estudiando las 7 trompetas del Apocalipsis. No hemos llegado a la parte de las plagas y no hemos llegado a la parte de las copas de la ira del Cordero, que también hay que estudiarlas, cada una por separado y en concatenación con lo demás que ya hemos aprendido, para que nosotros tengamos un panorama amplio y completo acerca de esto. Es por eso que algunas veces algunas cosas no resultan comprensibles, pero vamos despacio haciendo esto para que podamos comprender lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Hermanos, también observamos que el oriente entonces
figura tanto en la sexta copa como en la sexta trompeta. Entonces, tal como sucedió en el pasado, asimismo acontecerá también en el futuro. Figura siempre como ese desenvolvimiento de asuntos terrenales y espirituales de la raza humana, conforme al plan de Dios programado para toda la tierra y sus habitantes. Pues dice la Escritura, y fueron desatados, dice Apocalipsis 9:15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Amén. Ahora, mediante estas palabras sencillas, claramente Dios evidencia que tiene un plan detallado y preciso para la raza humana y para su hábitat en el planeta Tierra. Aquí hay mucho que decir, fíjese hermano, porque hay mucha gente que dice, miren, dice, si Dios ya se olvidó de nosotros aquí en la tierra, dice, Dios ya nos abandonó. ¿Usted cree que Dios existe? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanto problema? ¿Por qué hay tanta gente enferma? Y no solo enferma de que se está muriendo por enfermedades, sino enferma de la mente y loca, que anda ahí para arriba y para abajo matando gente, o anda enloquecido, ensoberbecido, etcétera, etcétera. Y si Dios existiera, ¿por qué permite que pasen todas estas cosas? Porque si Él estuviera, Dios no debería permitir eso. Ese es el pensamiento humano, no es el pensamiento de Dios. Dios tiene prefijados los tiempos. Dios tiene prefijados el orden de los tiempos y también los límites de la habitación que ha dispuesto para todos los hombres, para los seres humanos, hermanos. Es que esta expresión que aparece, que están preparados para la hora, el día, el mes y el año, significa que Dios tiene un plan. Y en ese plan eterno de Dios para con el hombre, en ese plan Dios quiere salvar a la mayor cantidad de humanos posible. Dios quiere salvarlos, eso es lo que pasa. Entonces Dios no quiere apresurar los tiempos ni nada de eso, porque Dios quiere que la gente se salve. Dios tiene ese plan y tiene en ese plan un propósito mediante el cual la iglesia va a cumplir esa misión. Dice en el libro de Efesios capítulo 3, si usted va conmigo un poco acá al libro de Efesios, vaya conmigo al libro de Efesios en el capítulo 3, y si mira conmigo los versículos 9 al 11, dice la Biblia así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, Dios tiene un propósito. Y ese propósito Dios lo cumple por medio de la iglesia. Y por eso nos pide a nosotros también que seamos pacientes. Tenemos que ser pacientes porque Él es paciente. ¿Pero por qué es paciente? Porque Él quiere que la gente se salve. Él no quiere que esos ángeles, al ser desatados, van a salir a cumplir la misión, ya hermano, sin misericordia, a matar a la tercera parte de los hombres. Eso dice el libro de Apocalipsis 9:15, que esos ángeles van directo a matar ya a la tercera parte de los hombres, que son desobedientes a Dios. Entonces, y Dios está todavía, dice, hay que mantenerlos atados para que darle la oportunidad a la gente que se salve.
De hecho, lo dice el libro de Timoteo. Si usted va conmigo a la carta de Timoteo, la primera carta a Timoteo, la Biblia nos dice a nosotros lo siguiente. La primera carta, fíjese bien, a Timoteo en el capítulo 2, dice la Escritura y el versículo 3 y 4, dice el Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Dice el versículo 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y dice el 4, el cual quiere que todos los hombres, o sea, ese es el propósito. El propósito de Dios es que quiere que toda la gente, que los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y que aunque sea de manera palpando, aunque sea ciegas, puedan hallarle. Aunque Él no vive lejos ni está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, en Él existimos, en Él somos. Ahí, hermanos, ahí es donde el Señor nos quiere a nosotros como parte de su cuerpo. Y por eso es que se detiene esta situación y nos dice que estaban preparados para el día, el mes y el año, y ahí nos dice a nosotros esto la Escritura. Entonces, hermano, nosotros miramos esto, que Dios cumple sus tiempos en el plan de Dios, pero Dios no ha dejado todo al azar, así como quien dice que ya Dios está desatendido ya de nosotros y que ya, etcétera, etcétera. No, de hecho la Biblia dice en Gálatas 4:4 que Dios, habiendo cumplido los tiempos, el Señor, fíjese bien, dice, hizo que su Hijo nacido de mujer viniera, su Hijo nacido de mujer, en propiciación por nuestros pecados, en el cumplimiento del tiempo. Igual en Romanos 11:25 nos habla de que es necesario que los tiempos de Dios se cumplan hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, que hayan entrado a la gloria, a la presencia del Señor. Y esto es por medio o a través de Jesucristo. También en el libro de Hechos, capítulo 17. Usted debe ver allí en el libro de los Hechos, capítulo 17. Yo voy a hacer un énfasis ahí por el versículo 26. ¿Por qué? Porque en el versículo 26 nos dice el Señor que Dios les ha prefijado los tiempos a los hombres y los límites de su habitación. Pero ya antes nos ha dicho el Señor que de una sola sangre ha hecho el linaje de todos los hombres, para que el hombre pueda obedecerle, reconocerle al Señor y todas las cosas. Y dice la Escritura en esta parte de la Biblia, siendo el hombre, dice, pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a cualquier cosa material, porque Dios no es plata ni oro ni piedra preciosa alguna. Él es el Rey eterno. Él es el que vive para siempre. Él es el que nos da la vida. En Él vivimos, en Él existimos, en Él somos, dice la palabra. Entonces, estos principios nos deben quedar a nosotros lo suficientemente claro. Dios ha prefijado los tiempos y su intervención exacta en la humanidad, así como en este caso estos 4 ángeles están preparados para la hora, el día, el mes y el año en que deben ejecutar esta acción. Así también Dios ha puesto un fin del mundo en su sola potestad. Si usted me pregunta, hermano, ¿y cuándo va a ser el fin del mundo? Dígame para estar listo. Dígame para estar preparado, dígame cuándo va a ser el fin del mundo. Yo verdaderamente no le puedo decir a usted cuándo va a ser el fin del mundo. Yo no le puedo decir a usted, mire, el fin del mundo va a ser mañana.
Yo no le puedo mencionar eso a usted. No le puedo decir, mire, ya es el fin del mundo. No, no. Porque eso es algo que Dios lo ha puesto en su sola potestad. De hecho, la Escritura lo que nos dice es que acerca, dice, del día y de la hora, nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en la presencia del Señor no lo saben. Porque eso es algo que el Padre Dios solo lo puso en su sola potestad. Y nosotros podemos que estar queriendo averiguar o queriendo saber, hermano, pero no para obedecer, sino que queriendo saber para vivir impíamente y hasta cuando ya esté cerquita el tiempo, entonces hacer las maletas para ya ajustar cuentas con Dios y decir, vaya Señor, ya estuvo, aquí voy, ¿verdad? Pero Dios no es así. Él nos ha pedido que estemos preparados, porque no sabemos a qué hora vendrá. Si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la cuarta vigilia, no sabemos en qué momento. Por lo tanto, debemos estar preparados para la hora, el día, mes y año en que va a ocurrir el evento que va a ocurrir. Hay gente que dice, no, si fin del mundo no va a haber. Así le dicen a la gente para meterle miedo, para que la gente crea que allí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero eso es mentira. Dicen, no va a haber nada, no va a haber nada de eso, dice la gente. Y están viviendo confiados. Y el Señor Jesucristo dice, sí, así como en los días de Noé la gente no creyó a la palabra de Noé, sino que estuvieron ellos comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento y haciendo toda clase de cosas. Hermanos, así también dice, estarán en los días del Hijo del Hombre haciendo todas estas cosas malas, todas estas situaciones tremendas, ¿verdad? La humanidad estará en esa condición y por eso es que Dios está todavía deteniendo, sosteniendo esta situación, hermano. Así que nosotros debemos de estar preparados, tenemos que estar listos, tenemos que estar siempre dispuestos a tener esa paciencia con el Señor, a aprender a esperar en Dios, aunque sea difícil, porque Él ha tenido mucha más paciencia con nosotros y el Señor está mandando a la humanidad a que se arrepienta y Él está propiciando o le está poniendo el camino para que la gente pueda obedecer, que pueda obedecer al Señor. Ahora, nosotros vemos, hermano, que este tiempo prefijado por Dios, también está relacionado con el poco de tiempo a lo que se menciona para nosotros la Escritura en la última etapa de este poco de tiempo en la línea de interpretación que nosotros traemos. Esto es después de lo que es el milenio. Entonces, dice la Escritura, y fueron desatados los 4 ángeles a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Matar. ¿En qué sentido habla de matar? ¿Matarán físicamente los 4 ángeles a la tercera parte de los hombres? ¿O será en algún sentido figurado? Por las razones que notamos nosotros, se deduce que la proyección de la muerte física de la tercera parte de los hombres a causa de las 3 plagas a ser traídas hacia finales del poco de tiempo. Mire, algo aquí cuando la Biblia nos habla, vamos a regresar al capítulo 9 y el versículo 15. Y cuando en la última parte dice a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Yo aquí quiero decirle algo a usted. Hermano, ¿qué es lo más valioso que un ser humano puede tener? Lo más valioso aquí en este mundo, lo que en este mundo lo más valioso. Usted puede decir, lo más valioso es mi carro, sí, claro. Lo más valioso es mi casa, hermano. Más valioso es mi casa, sí. O lo más valioso son mis propiedades que están allá, hermanos. ¿Verdad? Otro podrá decir, no, fíjese, hermano, que lo más valioso es mi familia. Lo más valioso es mi mamá. Lo más valioso
mi esposa, lo más valioso, mis hijos, lo más valioso que yo puedo tener es la iglesia, lo más valioso, hermano, y llega al final y dice, lo más valioso aquí es, hablando materialmente, la vida, la vida. La vida es el don más preciado. Jesucristo dijo, ¿qué recompensa, dijo Cristo? Cristo hizo una pregunta. ¿Qué recompensa dará el hombre a cambio de su vida? ¿Qué recompensa? ¿Qué puede ofrecer una persona a cambio de su vida? Es decir, la vida tiene un valor tan grande. Si yo le pregunto a usted, ¿cuánto cree que valen sus ojos? ¿Cuánto valen sus ojos? ¿Cuánto valen sus oídos? ¿Cuánto vale su boca, sus labios? ¿Cuánto valen sus pies? ¿Cuánto valen sus manos? ¿Cuánto vale su mente? ¿Cuánto vale su corazón? ¿Cuánto valen sus sentidos? Usted se va a dar cuenta que tenemos una situación invaluable porque no podemos valorarla en una cantidad así. Y es por eso que la Biblia nos dice a nosotros allá en el libro de, está en el libro de Proverbios, creo que por el 2:26 o 6:26 por ahí, está en la Biblia, hermano, dice la Biblia, pero a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Para Dios, nuestra alma es preciosa. O sea, nosotros decimos, bueno, lo más valioso que tenemos es la vida. Pero existe otra vida después de la vida física, que es la vida espiritual. Y esa es todavía más valiosa que esta vida terrenal que nosotros tenemos aquí. Por lo cual decía el apóstol Pablo, yo no estimo preciosa mi vida, preciada mi vida. No, si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque yo sé que si me muero, me voy con el Señor y voy a dejar de padecer. Y mientras que estoy en este mundo, estoy sujeto a este cuerpo lleno de padecimientos, de enfermedades y de tantas otras cosas. Y el apóstol Pablo expresaba diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará entonces de este cuerpo de muerte? Entonces, es una situación que nosotros debemos verla en ese panorama, pero lo más valioso que una persona tiene físicamente, declaro eso, en este mundo es la vida física. La vida física, la vida. Una persona que pierde la vida, pierde todo. Pierde la oportunidad de salvarse. Pierde la oportunidad, pues no, pierde todo, toda la oportunidad, toda se le cierra automáticamente al perder la vida. Ahí se termina. Y estos ángeles en Apocalipsis 9:15 dice que tenían la misión de ir y matar, de ir y cegar la vida de los seres humanos, la vida de los hombres. De hecho, esa era la misión, hermano, que ellos tenían. Y aquí nos vemos que ese era el propósito de matar a la tercera parte de los hombres para que de alguna manera recapaciten, que la gente recapacite, que la gente se arrepienta. Pero es difícil, hermano. Si bien no es imposible, fíjese, pero la gente no quiere hacer caso. Nada más mire a su familia, mire su entorno, mire a su alrededor, mire lo que tenemos en nuestro entorno, mire su comunidad. La gente no quiere obedecer al Señor. La gente no quiere buscar a Dios. Los jóvenes no quieren buscar a Dios. Los niños, pues, si los padres no quieren tampoco buscar al Señor, imagínense la clase de hijos que se están criando. Y así la gente no quiere. Mira lo que dice el capítulo 9 y el versículo 20 y 21 de aquí de Apocalipsis. Ahí mismo donde estamos estudiando. Apocalipsis 9, 20, 21. Dice el Señor, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata
de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, no recapacitaron, no entendieron. Mire, hermano, y por mucha plaga que el Señor mande, y porque los ángeles han desatado o desatan su ira, matando, hermano, y ahí está la prueba fehaciente de esta pandemia. Y la gente dice, el COVID-19, los científicos nos están matando. Es Dios. Abra los ojos del entendimiento. Es Dios ejecutando juicios en este mundo. Los que ya están con Cristo, ellos ya sea que se mueran o que vivan, ellos ya están con el Señor. Los que deben preocuparse y por los que debemos preocuparnos es por aquellos que no están marcados, los que no tienen el sello de Dios en su frente y están muriendo por miles, por cientos, por millones de personas en el mundo. Y allí están cobrándose las víctimas porque ya se han desatado las pestes, las plagas, las enfermedades, las situaciones, las circunstancias. Pero ¿qué dice la Escritura? Los otros hombres, los que no han sido muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Ni aún viendo eso, no quisieron arrepentirse. Siguen en su pecado, siguen en su ensoberbecimiento, y no quieren buscar a Dios, no quieren saber nada de Dios, han apartado a Dios de sus vidas. Y si Dios es apartado de sus vidas, el Señor con tristeza se aparta de ellos, y entonces el mal los alcanza porque ya no están protegidos en las manos de Dios. Ahora, eso dice Esdras 8:22, porque la mano de nuestro Dios es poderosa para con todos los que le buscan, mas su poder y su furor es contra todos los que le abandonan. Entonces, hermanos, ahí está, ¿verdad? Lo que el Señor, pues, nos ha dispuesto a cada uno de nosotros. Fíjese que la Escritura nos habla acerca de esto, acerca de que la gente pues se arrepienta, pero la gente en lugar de eso se endurece, se vuelve más dura, de hecho, muere espiritualmente. Es decir, no, dice yo ahorita no, ni me hablen de eso, ahorita no quiero saber nada. Y se endurece su corazón y su incredulidad, y aún así, pues no cesa de adorar a los demonios, de hacer las cosas mal, y son personas que ya están muertas moral y espiritualmente en sus delitos y en pecados, como dice Efesios capítulo 2. Aquí hay mucho que hablar, hermano, en esta parte, pero por cuestiones de tiempo a veces no podemos extendernos mucho. Solo decirle algo. Dice la Biblia en el libro de Lucas, allá por el capítulo 15, cuando el Señor nos habla acerca del hijo pródigo. Dice que este muchacho, después que hubo malgastado todas las cosas y él decidió volver a casa de su padre, y él dice, Padre, yo reconozco, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y el padre, cuando lo recibe con gozo, lo recibe con alegría. Y una de las explicaciones que le da el Señor, padre de familia, al hijo mayor, le dice a su hijo mayor, que no entendía la alegría del padre, le dice, porque este tu hermano, que es mi hijo, muerto era y ha sido resucitado. ¿Cómo es que estaba muerto? ¿Estaba muerto físicamente o estaba muerto espiritualmente? Al estar separado de Dios, estaba muerto espiritualmente. Es decir, había entrado en una condición de muerte. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2 que Él, hablando de Cristo,
nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Es decir, que estábamos en una condición así, de muerte, una condición de mortandad, estábamos nosotros. Así que, hermanos, quiera Dios bendecirnos a cada uno de nosotros y muchas gracias a todos ustedes que también, hermanos, nos regalan, ¿verdad?, ahí su sintonía. Gracias por concedernos ese privilegio de permitirnos. Iglesia de Cristo, reanima tu